Bueno, continuamos con la segunda parte de esta tercera clase de túneles, algunas consideraciones y aspectos constructivos. Bueno, acá vemos la variante combinación del nuevo método austríaco y el belga de la línea H del subte de Buenos Aires. Bueno, primero se excava la parte superior con retroexcavadora, se apuntala la parte de la bóveda, se coloca hormigón proyectado para el sostenimiento, se excava el material hasta la mitad del túnel, se excava un trapecio en la parte inferior de la mitad del túnel y se deja apuntar para que apuntalen la zona de los hastiales en este sector, se hormigona una parte de la solera, se excavan en su muración y se procede a hacer hormigón proyectado en los hastiales, se excavan las pilas intermedias y se procede a hormigonar toda la sección en forma definitiva. Bueno, acá vemos los asentamientos producidos por la excavación de un escudo. Es un escudo abierto, un túnel excavado con escudo abierto. Se producen asentamientos más allá del frente. Como habíamos dicho, esto es el orden de 1/3 del total. Pero a su vez, si sacamos un ángulo a 40 grados respecto de la vertical, podemos ver que se producen también asentamientos superficiales. Estas son las profundidades de excavación que están en metros, 10, 20, esto está entre 20 y casi 30 metros de profundidad, y vemos que los asentamientos se producen en milímetros. Las mediciones superficiales se adelantan con este ángulo de 40 y van produciéndose y estabilizándose de esta forma. Bueno, Peck en 1969 describió cómo es el asentamiento en superficie dependiendo de la excavación en túnel que se haga a una determinada profundidad Z0. Como vemos en la fórmula, vamos a tener un asentamiento máximo en el eje del túnel, luego se irá disminuyendo hasta ser asintótica en el terreno. Estos parámetros, los parámetros que dependen es de I, que es la distancia transversal desde el eje del túnel, y de Y, y una I latina que depende de K y de Z. K es el tipo, depende de una constante del tipo de suelo, y Z0 depende de la profundidad del eje del túnel. Otro de los aspectos que se analiza es si uno hace la excavación, esta excavación tiene un determinado volumen y un porcentaje de ese volumen que se reduce a consecuencia de hacer el túnel es el área de la campana de Gauss. O sea, si por ejemplo aproximadamente acá se consideró el 1% de este volumen es el área correspondiente a la deformación. Otra de las consideraciones que se tienen en cuenta es la deflexión, la variación del corrimiento horizontal versus la longitud que se produce ese mismo desplazamiento. Entonces, considerando esa deflexión versus la deformación horizontal que tiene, podemos categorizar los daños correspondientes a una estructura. Por supuesto que hay asentamientos admisibles que se contemplan. Para las estructuras más viejas ese daño admisible es menor, y las estructuras más modernas con mejores edificaciones, esas admisibles son menores. Entonces, habíamos dicho que cuando un túnel se construye, se producen deformaciones, acá las escalas están agrandadas y se reduce la sección. Acá vemos el campo de desplazamiento obtenido mediante la modelización con Plaxis, el 1% de la pérdida de la sección, y en una escala gráfica en metros. Bueno, podemos ver,
Acá hay una preponderancia de asentamientos verticales. Acá hay alguna importancia en relación a los corrimientos horizontales y verticales. Y vemos en forma bidimensional todos los vectores de desplazamiento. En este otro gráfico podemos ver en la parte superior cómo son los desplazamientos horizontales. Hay un máximo a x sobre d un medio, o sea que los desplazamientos son máximos, significa que es el máximo desplazamiento horizontal. Luego en el eje del túnel es 0, y a 4 veces el diámetro del túnel ya no hay corrimientos horizontales. Por debajo tenemos las deformaciones verticales, son máximas en el eje del túnel y se disminuyen hasta 4 veces su diámetro. Bueno, en esta tabla podemos ver el volumen de asiento según el terreno y el método de excavación. O sea, vemos el tipo de terreno que se excavó y el método de excavación utilizado. Por ejemplo, escudos o ningún tipo de elemento de excavación, escudos con aire comprimido, escudo abierto o escudo cerrado. Y vemos los volúmenes de asiento en porcentaje del volumen excavado. Vemos variaciones que son de las más altas a las más bajas. Por otro lado, vemos que el eje del túnel tiene a veces algunos desplazamientos menores a medida que se aleja y más importantes a medida que se acerca al eje del túnel. Acá tenemos discriminado el asentamiento, el desplazamiento horizontal y el vertical. Y en este otro tenemos las zonas donde se comprime el material y donde se tracciona el material. Bueno, acá podemos ver edificaciones cercanas a la avenida, una avenida que por debajo de ella se hacen dos túneles. Esos dos túneles, cuando se acercan mucho a menos de 2 veces el diámetro, vemos que las curvas gaussianas se superponen y la línea roja indica la sumatoria de las dos, la envolvente de los dos casos. En este caso podemos ver que afecta menos a las edificaciones linderas, pero hace reforzar los túneles. En este otro la separación es mayor y entre un túnel y el otro no hay influencias, pero sí hay influencias en la zona de edificación. Por lo tanto, cuando uno hace los túneles, preferentemente conviene hacer esta situación con los refuerzos correspondientes en los túneles, pero no afectando a las edificaciones. Cuando es inevitable pasar un túnel por una determinada profundidad y a una determinada distancia de edificaciones, lo que se debe hacer es pantallas, inyecciones, murocolados, de manera tal de aislar el efecto del túnel en relación a la edificación, de manera tal que no se vea afectada. También es recomendable que cuando uno hace un túnel, pasando por edificaciones antiguas, como vemos en la figura, hacer instrumentaciones, poner inclinómetros, placas asentimétricas, mediciones de piezómetros, de manera tal de que cuando se cruce por la zona que se construye el túnel, se tenga la observación constante de estos lugares, y en caso de haber asentamientos importantes, lo que se hace se apuntala bien, se avanza con menor lentitud, de manera tal de no influir en las obras o en los edificios ya construidos. Para evitar este tipo de inconvenientes es recomendable la utilización de tuneleras denominadas TBM. Una tunelera realiza la excavación del suelo y por la otra permite el armado de la parte posterior de un sistema de revestimiento constituido por dovelas de hormigón armado. Posteriormente se las inyecta con mortero y cemento en la parte posterior, en el espacio dejado entre la excavación y las dovelas. Veamos algunos detalles constructivos y del equipamiento necesario.
Debe tener un acceso adecuado para proceder a su instalación, propulsión, constituida por cilindros y un sistema de colocación de dovelas. El frente de la tunelera posee picas y cuchillas de corte. Los suelos excavados son llevados mediante un tornillo sin fin hacia el interior del túnel, luego en cintas transportadoras hacia el tren de carga que transportará el suelo hacia la boca de acceso, y la otra parte se destinará a la elaboración del material de inyección. Durante el avance de la tunelera se deberá realizar la inyección de espumas y grasas especiales. Cuando se atraviesan suelos arcillosos blandos o arenosos con nivel freático o niveles piezométricos elevados, se deberá contar con una celda de presión o presión equilibrada de tierras, denominada EPB, Air Pressure Balance, logrando el empuje necesario para el avance, apoyando los cilindros sobre el anillo del revestimiento de las dovelas, ¿no? Las dovelas de hormigón, que deberán tener un espesor adecuado para resistir esta carga. Para el trazado del eje del túnel en las curvas horizontales y verticales se adoptan radios mínimos de aproximadamente 250 metros. Para hacer cambio de pendiente en un trazado longitudinal del túnel, se lo materializa mediante un radio de curvatura. La pendiente máxima longitudinal es del menor al 1%. En la zona de prefabricación de dovelas de hormigón con playas de estacionamiento de camiones en la zona de pozos se debe contar de manera tal de transportar estas dovelas hacia el lugar de colocación. Para poner en funcionamiento continuo la tunelera, primero se debe excavar un mínimo de 60 metros, que vemos más o menos, este es el tramo ya construido, armada la tunelera. El tiempo de excavación estimado 20 minutos, colocación de anillos 22 y ajuste de gatos 3 minutos. El tiempo de avance teórico es entre 1 hora y entre 1 metro y 1,60 metros por hora. O sea que tenemos un avance mínimo de 250 metros por mes, incluyendo montaje y reubicación de la tunelera. Colocadas las dovelas, se inyecta el espacio libre entre el corte y el borde exterior de la dovela. Se comienza en el sector inferior y luego con los laterales, tratando de evitar que la lechada aparezca en el frente. Existen escobillas cuya función es evitar esta situación y finalmente, una vez que se avanzó en el frente, una longitud adecuada, se inyecta la clave. El avance de tunelera no es exacto, se puede corregir la posición de la tunelera. La misma tiene un software que indica la posición donde debe apuntarse, mientras que un rayo láser indica la posición donde se encuentra el eje de la tunelera en cada momento. Estas tuneleras se han utilizado en zonas urbanas, especialmente por avenidas densamente pobladas y donde es necesario dar prioridad al control de asentamientos, evitando daños en los edificios y estructuras de superficie. Los túneles deben ser dotados de un sistema de instrumentación y ocultación, seguridad y control. Por detrás de la cabeza de corte se encuentran los vagones que transportan las dovelas de hormigón prefabricados, materiales y personal de operación, que junto con la locomotora que traslada los vagones conforma el tren de carga. El número de trenes de carga, locomotora y vagones dependerá del ritmo de avance de la obra. También posee un sistema de detección y extinción de fuego, ventiladores, conductos de ventilación, tanque de almacenamiento de agua, sistema de inyección, bombas, tanques, válvulas y mangueras y suministro de energía como transformadores, cables, etc. Bueno, acá podemos ver algunos criterios de uno de los fabricantes para la selección de tuneladoras en terrenos blandos, en terrenos duros y según el tipo de tuneladora, de escudos manuales hasta tipo TBM. Acá podemos ver un esquema de una tuneladora con 1 la rueda de corte, 2 motores de accionamiento, 3 la viga principal, 4 los grippers, que son los que fijan a los costados para hacer la contrapresión del eje de la tunelera, 5 los cilindros de empuje. O sea que podemos ver las distintas partes de una tuneladora. Acá podemos ver un esquema de un escudo donde está la rueda de corte, los motores, los cilindros, la cola del escudo, el erector de las dovelas,
las dovelas ya colocadas, el transportador, la cinta transportadora. Como habíamos dicho, algunas veces los escudos necesitan de la colocación de bentonita, un hidroescudo, o sea, se alimenta con esta tubería la bentonita para ir al frente y darle una contrapresión, debido a que acá podemos tener presiones del suelo y presiones del agua, ¿no es cierto? Entonces, para contrarrestar esta presión tenemos que darle una presión interna y evitar el colapso. Acá tenemos algunos tipos de anillos y de llaves. Por ejemplo, acá tenemos anillos rectos, acá tenemos anillos troncocónicos, que de acuerdo a cómo lo podamos ubicar, por ejemplo acá alternándose se hace recto, y acá poniéndolo con una misma disposición se pueden hacer curvos. Acá podemos tener cómo se ubica la última dovela, la llave final. Esta es radial y esta es longitudinal. Acá podemos ver algunos pesos y potencias y demandas medias de rozadoras y tuneladoras. Por ejemplo, acá tenemos los distintos tipos de máquinas. Fíjense que hay hasta 10 metros y algunas hasta más todavía. Los distintos pesos, fíjense lo que pueden llegar a pesar, 800 toneladas, demandar 2,5 mega de potencia, o 2,7 la total, o sea que son tuneleras de mucha potencia y de mucho peso. Bueno, pasemos a ver ahora un caso práctico donde en el proyecto del Plan Director de Ordenamiento Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, entre el 2001 y el 2006, se hizo ese proyecto ejecutivo de los desagües pluviales en la cuenca del arroyo Maldonado y se hicieron estudios geotécnicos, se recopilaron y analizaron antecedentes y hicieron estudios geotécnicos complementarios. Bueno, acá podemos ver la planimetría general de la capital, la cuenca del arroyo Maldonado, vemos la capital, la cuenca del arroyo Maldonado, que es esta, los dos túneles proyectados y luego construidos, un túnel 1 corto y un túnel 2 largo, el túnel 1 de 5 kilómetros y el túnel 2 de 10 kilómetros. Luego de hacerse los estudios de suelo, se definieron los estratos, los tipos, el perfil tipo, el perfil geotécnico correspondiente, se definieron profundidades, número de golpe, peso unitario, peso seco, cohesión, fricción y módulo de elasticidad. Una vez hecho el perfil estratigráfico, se dibujó un perfil geotécnico donde se pueden apreciar arenas limosas, las arenas Puelche y el túnel donde debiera pasar. Entonces se definió construir con una tunelera debido a que estos suelos podían desmoronarse y ser peligrosos para la construcción del túnel. Para la construcción del túnel se definió la utilización de tuneladoras tipo TBM, donde tenían una celda de presión en la parte de la excavación. Ahí vemos el frente de la tunelera, los cilindros de propulsión, el equipo de la colocación de las dovelas, acá están todas las dovelas colocadas, el tren de cargas que va siguiendo la construcción, los anillos de revestimiento con las dovelas, un tornillo de sinfín que va equilibrando las presiones, de mayor presión a menor presión para que pueda luego salir el material, y las escobillas que sirven para sello. Ahora vemos algunas fotos donde este es el pozo de entrada de la tuneladora. Acá podemos ver el tren donde lleva y trae el material. Acá el túnel ya construido con un sistema de ventilación. Acá el equipo con todas las grasas y sellos para sellar el espacio entre la excavación y las dovelas. Acá donde se colocan las dovelas. Y acá cómo salió la tunelera al final en el túnel de salida. Bueno, vamos a comentar algunas conclusiones y recomendaciones efectuadas en este proyecto, que fue realizado en el 2011, fue terminada la obra. Una excavación subterránea convencional
a frente abierto hubiera presentado en algunos sectores un factor de seguridad insuficiente al levantamiento de fondo y en algunos casos también a la falla por el frente del mismo de los túneles, debido a la presencia de arenas y de lentes de arenas limosas, en general materiales no cohesivos. La alternativa de elevar el nivel de los túneles a cotas superiores para utilizar métodos de excavación convencional estuvo fuertemente limitada por las interferencias existentes como fueron el río subterráneo, las líneas D y B. Debido a esta circunstancia, los túneles del proyecto del Maldonado se proyectaron a niveles inferiores. En consecuencia, las excavaciones se previeron a frente cerrado, con equipos para excavación de túneles de 6,90 metros de diámetro interno, TBM, que son las Tunnel Boring Machine, o sea, tuneleras que con un frente de presión balanceada permitieron contrarrestar la presión del agua y del suelo para que no se produjeran los colapsos y evitar el riesgo del mismo. Vamos a hacer un ejercicio para dimensionar los anclajes según el esquema, o sea, tenemos un túnel de radio 3,5 metros y se puede caer este bloque, por lo tanto, para evitar que se caiga este bloque hay que ponerle dos anclajes para sostener este bloque. Las barras tienen un diámetro de 32 milímetros y una tensión admisible del acero de 4.200 kg por centímetro cuadrado. Adoptar la separación entre las secciones ancladas, despreciar la colaboración de tensiones naturales, o sea, se desprecia si esto está confinado. El rumbo de las discontinuidades es paralelo al eje del túnel, se busca un factor de seguridad de 1,5. La tensión de rotura en el conducto de inyección, en el contacto inyección roca es de 15 kilos por centímetro cuadrado y el peso unitario de la roca es de 2,70 toneladas metro cúbico. Como tenemos un peso, que es el peso del bloque, es este, esa componente la vamos a compensar con un tensor A y un tensor B. Acá tenemos el tensor A y acá tenemos el tensor B. Sabiendo que W la toman las dos componentes de los tensores y que los dos tensores tienen la misma tensión, el peso va a ser igual a 2 veces el tensor por el coseno de 30. Por otro lado, se analiza el peso de la cuña, que está dado por 66 toneladas por metro de longitud. La fuerza del anclaje media por metro de túnel será el omega dividido 2 veces el coseno de 30, eso nos da 38 toneladas por metro, y la capacidad de carga de cada barra va a estar dada por la tensión admisible por el área. Eso nos da 33,8 toneladas. Para sacar la separación entre las secciones ancladas que vemos en la filmina anterior, lo que tenemos que hacer es tener la tensión admisible dividido la tensión que toma el peso de la cuña. Entonces, dividimos las 33,8 toneladas, que es la tensión admisible, dividido las 38 toneladas que pesa la cuña. Eso nos da una separación de 0,90, la adoptada. Se adopta un diámetro de perforación de 76 milímetros, perforación denominada NX, con lo que se tiene una relación de diámetros de perforación a diámetro de barra de 2,38, lo cual es adecuada. Bueno, ahora vamos a calcular la longitud de inyección. La carga de rotura va a ser el tau de rotura por el área lateral inyectada del anclaje. Ahora, la carga de rotura va a ser igual a la tensión admisible por el factor de seguridad que nos pidieron de 1,5. O sea que las 33,8 toneladas multiplicada por 1,5 nos da una resistencia a rotura del anclaje de 50,7 toneladas. Por el otro lado tenemos el área inyectada, que la desglosamos como pi por el diámetro de la perforación por la longitud inyectada que tenemos que despejar, y le igualamos a la carga de rotura dividido el tau
de corte de rotura, que es dato. Despejando nos da 141 centímetros y se adopta 1,5 metros. Considerando que debemos tener una longitud libre después de las discontinuidades, puede estimarse esta entre 1 metro y 1,5 metros, dependiendo de cada situación particular geométrica donde se coloquen los anclajes. No pudiendo ser estrictamente adoptada de esquemas teóricos, se adopta finalmente este caso como 1,50 metros más el otro 1,50 metros, una longitud de barra final de 3 metros. Bueno, vamos a pasar ahora a un ejercicio donde dice verificar la seguridad ante la rotura de la roca intacta en un túnel de sección circular de 15 metros de diámetro, con una tapada de 2000 metros en un macizo de granito poco fisurado, con resistencia a la compresión simple de 3500 kilos por centímetro cuadrado y un gamma de 2,7 toneladas metro cúbico. Para la estimación de las tensiones in situ puede adoptarse las siguientes expresiones. Vemos acá el detalle. Para sacar la tensión vertical hacemos el gamma por la altura. El gamma sabemos que es 2,7 toneladas metro cúbico y la altura son desde el terreno natural hasta el eje del túnel 2000 metros, o sea nos da 5400 toneladas por metro cuadrado. Y sabiendo que K es variable con las expresiones en las filminas anteriores entre un valor mínimo y un valor máximo, podemos determinar para distintas profundidades, para la profundidad analizada, el valor de K. Las tensiones inducidas por la excavación serán máximas en el punto A, o sea, serán máximas en los hastiales. Y sabemos que en los hastiales la tensión tangencial es 3 menos K, la relación entre la tensión horizontal y vertical, por la presión de la tapada. Como sabemos que los valores de K varían entre un mínimo y un máximo, reemplazamos los valores y nos queda un valor de mínimo de K de 0,35 y un valor máximo de 1,25. Estos valores de K los ponemos dentro de esta fórmula, 3 menos K sigma Z, y nos da 14.310 toneladas, el máximo, y el mínimo 9.450. El factor de seguridad finalmente va a ser igual a la relación entre la tensión de compresión versus la tensión tangencial, y los valores nos dan entre 2,4 y 3,7. Por lo cual la seguridad del túnel es adecuada.